Fue un viaje largo. Cuando volvió de ese viaje y se encontró con lo que había ocurrido, mi padre se sintió traicionado. Cuando mi padre volvió de Panamá, se encontró con una España que ya no existía. En 1976 España era un país vigilado. La sociedad española era una sociedad expectante ante lo que podía suceder. Una de las tareas del Servicio de Inteligencia era ir tomando la temperatura a todo ese espectro político que estaba alrededor del gobierno y que iba a ser el encargado de formar parte de la transición. Imaginémonos lo que es vivir en una dictadura y de repente querer hacer una transición hacia un sistema democrático. Habría mucha gente interesada en que esto fuese así, pero también mucha gente interesada en que esto no tuviese éxito. Y por tanto, el control debería ser sobre muchos ámbitos diferentes. Minutos antes de las 11 de la mañana acudieron al Palacio de la Zarzuela el presidente, don Adolfo Suárez González, y los ministros de su gobierno. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del país. En aquel periodo, para mí, Adolfo Suárez era una persona casi, perdón por lo que voy a decir, casi mágica. Era una persona realmente extraordinaria, no era una persona normal. Adolfo Suárez fue una sorpresa total, pero fue una solución en el diagnóstico de lo que querían los españoles. Los españoles estaban acostumbrados a unos políticos todos muy antiguos, con bigote, que hablaban de la cruzada, del movimiento, del franquismo, y de repente se encuentran con un político que se sienta en el sofá de su casa, les habla cara a cara, les habla con una franqueza a la que no estaban acostumbrados. Si se estropea, ¿podemos repetir otra vez o no? A ver qué ruido es. A ver. Ah, la cámara. Hasta ahí no llegaba, ¿no? Tras haber jurado ayer mi cargo ante Su Majestad el Rey, hoy he comenzado mi trabajo, creo que con serena responsabilidad. Si gobernar es administrar unos bienes que son propiedad de todo el pueblo, es lógico que el primer propósito sea la relación directa con todos los ciudadanos. Y ello con un doble fin: dialogar y escuchar, aceptar propuestas y conseguir, de acuerdo con el mensaje de la corona,
que ninguna causa justa deje de ser oída. Si se ha iniciado como tarea urgente la reforma política, vamos a llevarla a cabo con el realismo que nuestro tiempo exige. Y si nos encontramos con graves problemas en nuestra vida diaria, vamos a esforzarnos en encontrar soluciones. La ley de la reforma política fue un Rubicón que tuvo que pasar Adolfo Suárez, en el que se jugaba su crédito político y se jugaba la marcha de la democracia en España. El objetivo que se buscaba era una transición de un sistema dictatorial a un sistema democrático sin derramamiento de sangre, sin disturbios y sin que se alterase de manera violenta la sociedad española. El presidente, los ministros, tienen que tener informes de inteligencia que le clarifiquen la toma de ciertas decisiones. Adolfo Suárez tenía una técnica de liderazgo según la cual todos teníamos la impresión de que todos sabíamos todos los secretos de la gobernación. Bueno, y no era así. Para Adolfo Suárez era muy importante tener información. Cuando llega a su despacho, a presidencia del gobierno, abre la caja fuerte esperando que esté repleta de secretos de Estado y se encuentra con telarañas. Se encuentra con una caja fuerte totalmente vacía. ¿Por qué? Porque sus predecesores habían seguido la política de tierra quemada. Adolfo Suárez seguramente se juramentó que eso no le iba a ocurrir y él necesitaba tener información. En aquel tiempo, la obtención de información se basaba mucho más en la inteligencia de fuentes humanas. Es la obtención de información a través de la interacción con personas. Tenemos que acercarnos para obtener esa información. El famoso archivo Jano era una base documental que tenía hasta 10.000 fichas de otros tantos personajes. Eran además unas fichas vivas, es decir, salían, entraban, se completaban, se alimentaban y que tenía como dos universos paralelos. Jano lo conocía todo, es ese Dios que mira a los dos lados a la vez, conoce lo bueno de ti y lo malo de ti. Estaba toda esa parte oscura de todas esas personalidades del régimen. La mera existencia de ese dossier lo que hace es que siembra un pavor entre todo el mundo. Es decir, tú sabes que estás en una base de datos, pero no sabes qué cuentan de ti. Y claro, las malas noticias se transmiten muy rápido. Y si hay algunos los que saben que han sido apartados o sienten que han sido apartados porque les están espiando, pues entonces ya entra la psicosis.
está radiografiado todo lo que ellos conocían y decían de muchos de estos personajes. Suárez tenía claro que para su proyecto político el PSOE de Felipe González era imprescindible y que Carrillo era un mal necesario. Por eso, lo primero que hace es tirar la caña a Felipe González y a Alfonso Guerra. La oposición en esos meses era clandestina, es decir, no podían salir a la calle y manifestarse públicamente. Felipe González ha pedido permiso al comité del Partido Socialista para ir a esa reunión y se lo han concedido. Y esa reunión sabemos que existió, pero no sabemos qué trataron. Y eso es lo que nos dice Stabler, porque Felipe González, un día después de reunirse con Suárez, acude a la residencia del embajador y le relata toda la conversación con Suárez. El secretario general del PSOE, Felipe González, vino a verme esta mañana a la residencia para mantener un franco repaso político general. Nuestra conversación siguió a su reunión de 3 horas con primer ministro Suárez la noche anterior. Estados Unidos jugó un papel fundamental en la transición española porque para Estados Unidos era muy importante que ese paso a la democracia se hiciese bien. Sin algaradas, sin revueltas, con partidos políticos. Para ello tenía un plan. Tenía un hombre que debía ejecutar ese plan, que era el rey Juan Carlos, y luego tenía una persona que les trasladaba la información día a día, una información muy fidedigna, que era el embajador Wells Stabler. González ve el camino lleno de obstáculos y está preocupado por el envejecido búnker. Pero el PSOE está dispuesto a negociar y participar si Suárez sigue el enfoque que describió. Gracias a sus contactos y a las conversaciones que mantuvo con absolutamente todo el mundo, Stabler es una de las personas que más sabe, si no la que más sabe, de los acontecimientos que hoy denominamos la transición. Visité al primer ministro Suárez la mañana del 6 de agosto a petición mía y siguiendo una indicación de hace varias semanas de que el primer ministro deseaba verme. La conversación, aunque bastante breve, fue muy cordial y Suárez me dio la impresión de ser alguien que tenía la situación bajo control. Los españoles querían salir del franquismo y tener un régimen impecablemente democrático, pero lo que no sabíamos es la forma de hacerlo. En aquel mes de agosto, julio-agosto, Adolfo Suárez no tomó vacaciones aquel año, pero lo que hacía eran unos fines de semana largos. Se iba el jueves por la noche con frecuencia, se iba a Almería y yo iba a despedirle a un edificio que se llamaba Ayudas en Barajas, y cuando le despido uno de estos fines de semana me enseña su cartera, me la abre y me dice: mira, José Manuel, aquí llevo 2 propuestas de reforma. Una la tuya y otra no me dijo de quién. Y yo creo que ahí empezó el encargo de Adolfo a Torcuato para que le hiciera el proyecto de ley para la reforma política. Torcuato Fernández Miranda es, se ha dicho, el guionista de la transición. Es la persona que diseña el proceso. Es verdad que a nivel popular no es ni en broma conocido como Adolfo Suárez o como el rey Juan Carlos, evidentemente. Pero eso también forma parte de una decisión que él mismo tomó. Cuando el rey es proclamado, a la primera persona a la que llama es a Torcuato, que había sido su profesor. Y le dice: Torcuato, ¿quieres ser presidente del gobierno? Y Torcuato le dice: señor, quiero ser presidente del gobierno, pero le voy a ser más útil en la presidencia de las Cortes. Juro servir a España
Era una persona difícil de entender, en mi opinión muy inteligente, yo creo que honrado, yo creo que muy ambicioso y poco sociable. Yo creo que esas 4 cosas definen bien a Torcuato. Adolfo Suárez llama a Torcuato y le dice: Torcuato, no sabemos ahora mismo cuál es el siguiente paso. Torcuato está en Asturias de vacaciones. Coge el coche con su mujer y viene a Madrid. Habla con el presidente Suárez y se va un fin de semana a su casa en Navacerrada. Se encierra y redacta la ley para la reforma política, el primer borrador. Adolfo no me dijo nada, yo volví y no me dijo nada de ese proyecto. Y yo, cuando no me contaba nada, yo no le preguntaba tampoco. Y probablemente eso a Adolfo le gustaba mucho de mí, que yo no me metía en lo que no me llamaba. Bueno, durante prácticamente una semana casi no me habla, porque yo tenía el despacho con él a las 5 de la tarde. Habíamos establecido esa costumbre, a las 5 de la tarde. Me sentaba con su cuñado en la secretaría y yo estaba esperando que Adolfo quedara libre. ¿Pero qué hace Adolfo? Desde las 9 de la mañana está reunido con Torcuato. Han comido en el despacho, no han salido del despacho. Y yo esperaba hasta las 9 de la noche y no salía del despacho, estaba con Torcuato. O sea, ahí pienso yo que es el momento en el que Torcuato más influencia tiene en la transición, en la ley para la reforma política. Adolfo Suárez entra en el Consejo de Ministros con una carpetilla, esto lo cuenta con mucho detalle Rodolfo Martín Villa, y dice: tengo la solución al problema, y lee el borrador. En aquel momento, más que de emoción, yo creo que yo tuve la sensación de tranquilidad. Vamos por el buen camino, este es el buen camino. En ese momento eran plenamente conscientes de que esa era la llave jurídica para llevar a cabo el proceso de transición. Por fin hemos encontrado la llave, esto es lo que necesitamos. Suárez necesitaba a los militares para su reforma, pero no era fácil porque sobre todo la cúpula militar estaba llena de generales que habían hecho la guerra con Franco. Y eran generales que veían al fantasma de Carrillo y los comunistas en todas partes. En aquellos momentos, los del búnker no sabían la fuerza que tenían los demócratas. Y los demócratas no sabían la fuerza que tenía el búnker. Sabía que tenían el frente al ejército, armado. Que no era una piña, es verdad, pero ahí estaban, ¿no? Suárez decide convocar a los 3 ejércitos para contarles el proyecto. Lo importante no es lo que se dijo allí cuando les contó en qué consistía la ley, sino lo que se habló después en el vino español que se sirvió. En ese cóctel final, pues un Adolfo Suárez relajado, con una copa en la mano, rodeado de militares que le preguntan, hasta que uno de ellos hace la pregunta del millón. Bueno, presidente, ¿y qué pasa con el Partido Comunista? ¿Con esta ley se puede legalizar el Partido Comunista? Entonces Adolfo Suárez, con ese gracejo castellano que tenía, dice: hombre, con los estatutos actuales es absolutamente imposible. Recibe ovaciones, palmaditas en la espalda, hay incluso Prada Canillas, un militar, que le grita: ¡viva la madre que te parió! Los militares se lo toman como una promesa de obligado cumplimiento de que el Partido Comunista no iba a ser legalizado. Mientras, Suárez tenía a sus hombres negociando con Carrillo en París. El
presidente Osorio me contó que el PCE ha planteado al gobierno un acuerdo político. A cambio de la legalización del PCE y 2 carteras ministeriales, sindicatos y otro ministerio económico, el Partido Comunista garantizaría la paz social y laboral a través de su control de comisiones obreras y aceptaría el aplazamiento de las elecciones generales por al menos 2 años. Suárez se dio cuenta de que la legalización del Partido Comunista, el PC, como decíamos, era fundamental. Sin eso no había democracia. Y se hizo, después de pasar por un juicio de los militares en los que influyó mucho Gutiérrez Mellado. Gutiérrez Mellado ayudó mucho. ¿Qué es lo que había hecho Adolfo Suárez? Pues había sido Adolfo Suárez, es decir, había sido capaz de no mentir y de no decir toda la verdad. Las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque efectivamente con los estatutos que tenía en aquel momento el Partido Comunista no podía ser legalizado, pero era tan fácil como cambiar los estatutos. ¿Qué es lo que hizo después? Dulcificó los estatutos, quitó todo aquello de la dictadura del proletariado y fue legalizado. Esa es una traición que los militares jamás le perdonaron a Adolfo Suárez. El Consejo de Ministros aprueba la ley. El pueblo español lo está viendo pues, prácticamente en directo, en prime time. Se lo cuenta ese animal político que es Adolfo Suárez delante de una cámara. Buenas noches. Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles sencillamente cómo propone el Gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español a una tarea de protagonismo y solidaridad. Elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Quitarle dramatismo y ficción a la política por medio de unas elecciones. Hace poco más de 2 meses, después de jurar mi cargo ante Su Majestad el Rey, me dirigí a los españoles en un breve mensaje. Les invitaba a iniciar juntos un camino de futuro que ha de evitar caer en cualquiera de estas 2 tentaciones. El partir de cero haciendo tabla rasa de lo que constituye nuestra propia historia y el entramado de nuestras mismas vidas, o el confiado aquí no pasa nada, que ignora la profunda transformación real que se está operando en todos los niveles en la sociedad española. No se pretende hacer borrón y cuenta nueva. No hay por qué tener miedo a nada. El único miedo racional que nos debe asaltar es el miedo al miedo mismo. El primer ministro Suárez, como es habitual, habló con buen estilo anoche, aunque al principio estaba algo nervioso. El borrador de propuesta de reforma consta de 5 artículos que modifican la composición del Congreso de los Diputados, que será elegido por sufragio universal, directo y secreto. Desde ese momento tiene claro que la ley tiene que salir adelante y tiene que salir adelante con el voto de los españoles. Las Cortes Orgánicas no eran un parlamento, eran una caricatura del parlamento. Básicamente los procuradores estaban divididos en 3. Los sindicales, el tercio sindical que llamaban, la familia y los municipios. El sindical eran franquistas de tomo y lomo, participaban además en el aparato del Estado y esos eran complicados. Teníamos un problema que hay que valorar. Las leyes fundamentales de Franco establecían que todo lo que supusiera una reforma de las leyes fundamentales tenía que ser aprobado por las Cortes por 2/3, no por mayoría absoluta, por 2/3. Claro, a mí los 2/3 me preocupaba. Me preocupaba 2/3 partes, caray. ¿Quién en su sano juicio iba a pensar que los procuradores iban a votar una ley que suponía su propia desaparición? Iban a votar su harakiri.
Raymond Aron habla de la satisfacción contenciosa. Algo que no enojara del todo a todos y que tampoco entusiasmara del todo a todos, pero que todos se sintieran razonablemente satisfechos con aquella solución. Ni lo que querían unos de la extrema derecha, ni lo que querían otros, que pudiéramos decir, de la extrema izquierda. Se podía salir de esas situaciones de la misma manera que se puede abrir las compuertas de un pantano sin que se inunde el valle. Y que también se podía viajar río abajo más despacio de lo que llevaba la corriente. Hacerlo controlado y no dejarse llevar por los extremos. Yo conocí a Casinello en esas semanas. Lo conocí un día entrando, saliendo del despacho de Suárez. Y supe de él porque Adolfo Suárez me hizo mención a que Casinello le estaba ayudando. A las 9 de la mañana yo estaba despachando con Adolfo Suárez, con las noticias que tenía. Luego me volvía a mi despacho, me reunía con los jefes de las secciones, leía los papeles que me mandaban desde las distintas delegaciones de provincia, pensaba, escribía y preparaba más cosas. En mi casa había un teléfono conectado con la Casa Real. Un teléfono solo para mí, con el rey. Esta es una operación grandiosa, con muchísimas ramificaciones, con muchísimos objetivos, y llevar a cabo una operación de este tipo solo está al alcance de las personas que lo realizaron. El SECED estaba dividido en 4 sectores: el sector religioso, el sector laboral, el sector educativo y el sector político. En este sector político están estos militares que dedican sus horas a reunirse con toda la clase política, económica, empresarial de la época. Eran militares que no habían hecho la guerra. Tenían una mentalidad aperturista. Eran conocidos dentro como los rojos del CC. Cuando Suárez se lanza ya a la tramitación de la ley de reforma política, ya sabe que tiene que hacer un trabajo entre bastidores y de zapa muy importante para convencer a los procuradores. Y hay que convencerles uno a uno. Tienen 500 procuradores y simplemente se los dividen entre los hombres de Adolfo Suárez y los hombres del servicio secreto. El miedo de muchos procuradores de Franco es que si gana la izquierda o gana la democracia se quedan sin trabajo. Después de haber estado chupando del bote del franquismo tantos años, pues eso había que arreglarlo. Y había unos cuantos que eran muy enemigos de la transición. Cogí la lista de los procuradores y con un lápiz y punteé, ¿no? Y yo encontré pues 60 procuradores en Cortes a los que sí conocía. Todos se reunían los unos con los otros. Eran grupos muy pequeños. Pues los encuentros se producían en cafés, en bares, en domicilios particulares. Lo hicimos entrada en nuestra responsabilidad, que si ese era nuestro proyecto y era en el que creíamos, y yo pensaba que era la única forma de hacer las cosas, hacer lo posible para sacarlo adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial, la CIA estableció una técnica que se denomina MICE, que es el acrónimo de dinero, ideología, chantaje y ego. Se considera que con estas 4 cuestiones puedes abordar a cualquier persona, ¿no? Yo le pasaba a Suárez una tarjeta de cada uno de mis contactos con el resumen de la conversación y la posición del procurador en Cortes con el que yo había hablado. Mi pronóstico me dice,
voto seguro o no seguro, cuál es el problema que me transmitió, cuál es el que no. Y yo sé que esas tarjetas acababan en manos de Casinello. O sea que yo sé que Casinello tuvo un papel muy importante porque era el receptor de esos informes sobre los procuradores. Y entonces ya me imaginé, bueno, pues Casinello tiene ahí una función de decir a dónde no hemos llegado, cómo podemos llegar. No quería Adolfo Suárez que su gente se encerrara con su gente, que lo que tenía que hacer era conquistar el afecto y el poder de todos los demás. El presidente le encarga a Casinello que se reúna con Felipe González y con Alfonso Guerra. El 23 de octubre, un agente del SECED, Juan de Peñaranda, va a buscar a Felipe González y a Alfonso Guerra, entran en el parking del Hotel Meliá Princesa de Madrid para no ser vistos, suben en ascensor, cuarta planta, habitación 404, y les abren dos militares de paisano. Son Andrés Casinello y José Faura. Se saludan, se sientan y los dos agentes se meten las manos en los bolsillos y sacan las pistolas y las dejan en la mesa. Ese gesto evidentemente es un gesto de fuerza. Tú utilizas cualquier herramienta dentro de un orden para llevar a la persona que tienes enfrente a al lugar que tiene que estar para que esto funcione, ¿no? Tu trabajo consiste en manejar la información que tienes y que probablemente muchos de ellos no tuvieran, de los entrevistados, para transmitir que el barco es el barco de todos. No es el barco de los comunistas, el barco de los socialistas o el barco de los de la derecha, es el barco de todos, es España. Y si no sacamos esto adelante, no habrá barco para nadie. La entrevista fue muy larga. Lo que pasa es que en la habitación de al lado estaban los miembros del servicio grabando todo lo que se hablaba adentro. Con Felipe González yo tuve 2 largas entrevistas y fueron satisfactorias y me convencieron. Claro, todas esas entrevistas luego después las llevaba yo a Adolfo Suárez. Con lo cual, de esa reunión sale Casinello con una muy buena noticia para Suárez, y es que el plan marcha según lo previsto. Suárez no se podía permitir el lujo de que la ley para la reforma política fracasase. En consecuencia, se toma en serio la necesidad de hacer una tarea persuasiva con los procuradores. Todos somos seres humanos, los procuradores también tenían sus intereses, sus mezquindades, sus ambiciones, cosas de esa naturaleza. La técnica MICE empieza por la M de money. Es decir, el dinero es una de las piezas claves en muchas operaciones importantes, ¿no? A veces esa tarea persuasiva, si eran procuradores vulnerables, pudo transformarse en una coacción porque tuviera información privilegiada el gobierno. Yo esto no lo pongo en duda en absoluto. Cada uno tiene, digamos, un botón donde pulsar. Y en algunos el botón puede ser el miedo. Sales bien, ¿eh? ¿Cuento contigo? Cuenta conmigo.
Casinello, en uno de sus informes, desliza una expresión que es la Operación Vendimia. Bueno, ¿qué era la Operación Vendimia? La vendimia es el momento en el que recolectas el fruto maduro, fruto, valga la redundancia, de todos los trabajos anteriores. Pero también es el momento en el que separas el fruto podrido, el fruto que no vale para hacer vino. Por tanto, creo que Casinello podía estar pensando en las dos cosas, ¿no? Había mucha gente interesada en que este proceso no saliese adelante. Y por tanto eso, si yo fuera Casinello, lo consideraría fruto desechable. El trabajo fue duro porque cada uno enlazaba con los procuradores en Cortes que conocía. Por ejemplo, sabíamos que había un grupo de los procuradores sindicales que iban a votar que no. Yo sabía que los había recalcitrantes, ¿cómo no lo iba a saber? Sabía que había recalcitrantes, no solamente tenientes generales, sino de otros, porque les escuchaba y oía sus declaraciones. El gobierno expresa su confianza, tanto en privado como en público, de que las Cortes pueden ser manejadas mediante apelaciones a la autoprotección y al interés propio, de que aislarán a los franquistas incorregibles de aquellos que jugarán el juego político, aunque de mala gana. En la prensa y en los estudios, en los libros sobre la transición de los primeros años, sobre todo, se hablaba de que se había organizado una especie de crucero de lujo para los procuradores sindicales. Bueno, yo creo que esto es un mito, ¿no? Yo conozco lo que se conoce por todo el mundo, y es que a unos cuantos que iban a votar que no y que podían dificultar la aprobación de la ley para la reforma política, se les invitó a ir a un paisaje más bien caribeño para pasar unos días y accedieron a ir a ese paisaje y pasarlo bien. Había habido una invitación de algún país iberoamericano. Me parece que alguno se marchó a México, ¿no? Estamos hablando de cosas que unos las afirman, otros las niegan. Bueno, es virtud de las operaciones de inteligencia. Es que se hable de ello, pero no se sepa realmente toda la verdad, ¿no? El Caribe es, desde que empezaron los cruceros, siempre ha sido el destino número uno. Cuando la gente llegaba de verdad al Caribe y descubría los colores del mar, la gente de allí, volvían como si hubieran ido a una galaxia paralela. Lo maravilloso del paisaje, la facilidad de accesibilidad, el clima. Cada isla es única y solamente en un día de navegación llegas a la próxima isla y estás en otro escenario completo de tu aventura. En 7 días o en 30 días puedes condensar la aventura de tu vida, básicamente, en el Caribe. En ese año 76 se estima que solo 20.000 españoles pudieron subir de crucero. El pasaje más barato estaba rondando 45.000 pesetas de la época, que básicamente equivalía como a 2 meses de salario normal, medio. Se dividía básicamente en 2 grandes grupos. Los que tenían mucho dinero, familias bien instauradas, de alto nivel, de clase alta. Todos los funcionarios del gobierno en aquella época, altos directivos y sobre todo empresarios con mucho éxito, iban en los niveles más altos de cabinas. El componente social de viajar en crucero significaba un nivel de estatus, de poder, de nivel social y de mostrar a los demás que podía algo que la inmensa mayoría no podía. Cada noche iban a bailar, a sus fiestas, a su comida de restaurantes de nivel altísimo.
Incluso había competiciones de tirar al plato, algo completamente inimaginable ahora mismo, donde tiraban discos y platos desde mitad del mar y disparaban con escopetas y con armamento real. El viaje del transatlántico Eugenio C. de Barcelona al Caribe y vuelta fue un viaje que dio mucho que hablar. La gente se divirtió mucho. Me dijeron, es un marxista crucerista. Bueno, pues ya está. Pues sí. Y le dijeron a Carrillo, ¿y qué opina usted de su amigo Tamames, que anda por ahí de crucero? Dice que cada uno se ha gastado su dinero en lo que quiere. El economista don Ramón Tamames, miembro del Comité Central del Partido Comunista, ha salido de vacaciones a bordo del transatlántico Eugenio C. que zarpó de Barcelona el pasado día 9 de julio, debió ser. El coste total es de 600.000 pesetas para el señor Tamames. No son 600.000, 350.000. La mejor inversión en los hijos. Viajar, ver el mar, ver cómo funciona un barco en el mar es maravilloso. Había clase política, no que haya registros de ello, no había mucha clase política registrada, pero sí se conocen que los niveles más altos de los camarotes, de la suite a bordo, estaban utilizados por los grandes funcionarios del gobierno. Cuando tú metes a alguien en un barco durante ese tiempo de un crucero, la persona está aislada completamente, y en aquella época no había internet, no había ningún medio de comunicación. De hecho, una carta que enviabas en aquella época tardaba entre 14 y 15 días en volver a España. Si tuviera que apostar por qué barco en aquella época hubiera usado alguien para sacar a personas de España sin llamar la atención y que hubiera sido súper atractivo, sin duda mi apuesta total hubiera sido uno de estos viajes, posiblemente el primer viaje de Eugenio C. Los hombres de Suárez confiaban en que las técnicas de persuasión iban a dar resultado y, bueno, como un goteo fueron dando resultado. Pero, claro, hay una parte de procuradores a los que va a ser muy difícil convencer. ¿Qué hacemos con ellos? Si tiramos la toalla de que no les vamos a convencer, nos arriesgamos a que voten en contra. Entonces ahí se descubre que tenían un as en la manga. Mucho antes de saber la fecha del pleno, alguien tuvo la feliz idea de organizar lo que llamaríamos un crucero preventivo. Vamos a mandar a unos procuradores a cruzar el charco a un congreso sindical que ya está planificado, con lo cual no nos pueden acusar de que les estamos apartando de la votación. Está hablando de personas, no de una persona, de un grupo de personas que se van fuera, de otro grupo de personas que se quedan aquí, que son sus familias. Porque claro, si alguien se va fuera, pero su familia le informa de que se va a votar y ellos no están, daría al traste con esta operación. Es decir, hay que controlar tantos elementos de peligro que yo considero que es una operación prodigiosa. Sabíamos que había un grupo de los procuradores sindicales que iban a votar que no. Y entonces aquellos 20 o 30, no me acuerdo cuántos eran, que iban a votar que no, se le ofreció asistir a un congreso sindical, no sé si en Nicaragua o donde fuera, con buenas dietas, se fueron y se quedaron tan contentos. Lo más lógico es pensar
Que tuvieran a alguien de dentro que les informase. Por dinero, por promesas, por lo que fuese. Yo creo que lo más lógico es que Tassinelli tuviese fuentes también en esa delegación, ¿no? Torcuato me llama el 20 de octubre de 1976. En el primer momento me quedé un poco sorprendida, pero me encantó. Porque, claro, mi vocación política había empezado en la universidad. Y en lo que soñábamos entonces, determinado grupo de personas, era en una reforma de la situación española que nos llevara a eso, a la democracia. Allí empieza mi preocupación por la política y por el desenlace de lo que algún día tenía que ser el franquismo. A principios del año 68, yo acababa de ser elegida procurador de representación familiar por Burgos y ya aquí me adscribieron a la Comisión de Leyes Fundamentales. Allí también estaba Torcuato y allí lo conocí. Se sentó por casualidad a mi lado y ya se estableció una costumbre y empezamos una relación verdaderamente importante para mí y muy hermosa. Me fui haciendo discípula con el tiempo, ¿no? La verdad es que era un personaje fascinante, con una cabeza maravillosa, un hombre honestísimo y que sabía hacer las cosas y solo las hacía bien. Habían pasado muchos años, habían pasado 8 años. Y me dice que efectivamente que la ley para la reforma política está en marcha, que ha pensado en mí como ponente y que sí quiero ser ponente, claro. Y le digo que encantada de la vida. Para entender la relevancia que tiene la ley de Suárez, que está ya terminada a finales de agosto y que se lleva al Consejo de Ministros, hay que tener en cuenta que lo que hacía en realidad era poner los 4 pilares de lo que luego fue la democracia. Por un lado, consagra la soberanía popular. Por otro, instaura el sufragio universal con un sistema bicameral, con Congreso y con Senado. Luego es la puerta para las Cortes Constituyentes, que es absolutamente imprescindible para instaurar un nuevo sistema político. Y luego, en una de tantas piruetas que hubo, es una ley fundamental, la 8ª ley fundamental, que deroga las 7 anteriores. La ponencia es nombrada y se reúne. Esa es la ponencia que yo asesoro. Y examinamos las enmiendas que los procuradores envían al texto de la ley para la reforma política. Fueron jornadas muy largas porque efectivamente se tenía urgencia más que prisa, era urgencia por conseguir el cambio ya. Se veían las enmiendas, se analizaban, se diseccionaban, siempre partiendo de lo que había sido el leitmotiv de Torcuato, de la ley a la ley. Hubo decenas y decenas y decenas de enmiendas, muchísimas enmiendas. Pero para todo tenía un argumento la ponencia para decir, pero bueno, normalmente decía, pero esto es innecesario, no hace falta, está ya previsto, esto en realidad así es como se despachaban todas las enmiendas.
Hubo 3 enmiendas a la totalidad, sobre todo 2 de ellas que eran una respuesta frontal, porque decían claramente, mire, es que usted lo que quiere es ir a una democracia. España es una dictadura franquista, ¿no? El 10 de noviembre el Gobierno anuncia por fin la fecha del Pleno. Será el 16. Hubo muchos artículos en prensa de periodistas que estaban próximos al Gobierno. Hubo incluso algunas encuestas a procuradores que intentaban anticipar cuál iba a ser el resultado de la votación del 18 de noviembre. Teníamos una muy buena relación con Europa Press. A Europa Press le habíamos adelantado la noticia del fallecimiento de Franco. Entonces, funcionaban muy bien. Creo que Suárez y su gente, sus equipos, pues entendieron bien esta necesidad y supieron desarrollarla, es decir, supieron aplicarla con eficacia. Adoptan una decisión por iniciativa del presidente del Gobierno que tiene gracia, y es, en aquella época se utilizaba mucho la expresión ante Dios y ante la historia. Los que vayan a votar tendrán que votar ante Dios y ante la historia. Quedarán retratados, pues también ante la televisión. Más allá del hecho en sí de tomar la decisión de votar, los procuradores tenían que sentir la presión social, histórica, de ver qué hacía España hacia el futuro después de 40 años de dictadura. La oposición democrática, siendo clandestina, organizó una huelga general para ver si podía detener el curso de los acontecimientos. En el año 76 había un movimiento muy fuerte de todos los que queríamos la democracia y queríamos que avanzara esa democracia y no estábamos de acuerdo con reformas parciales, y la figura de Suárez, que procedía del gobierno nombrado por Franco, en ese momento no la veíamos positiva, la veíamos como una continuación. Lo que queríamos era convivir y hacer una sociedad en libertad. El año 1976, que fue muy importante, pues quizá fue el que más juicios y más detenidos hubo por parte de la Brigada Político-Social ante el Tribunal de Orden Público. Hubo muchísimas huelgas y como la huelga estaba prohibida, pues había represalia de los huelguistas y despidos de los huelguistas. Y fue una época muy convulsiva. Constituimos una comisión con representantes de todos los ministerios que más o menos tenían relación con este tema, y la verdad que eso funcionó perfectamente. Y cuando en la madrugada del día de la huelga el Metro de Madrid funcionara, pues yo pensé que la huelga había fracasado. El trabajo que hacen los hombres de Martín Villa, ayudados por los agentes de inteligencia, da resultado. Se preocupa mucho de que no haya movimientos en las fábricas, que no haya movimientos en todos los sectores que podían ser más conflictivos. Y al final, salvo los un poco en la periferia empresarial de Madrid, Barcelona y algo del País Vasco, todos los servicios públicos funcionaron y no hubo problemas. Una huelga masiva, probablemente la mayor forma de oposición al franquismo desde el final de la Guerra Civil, pero no fue suficiente para paralizar el país. La decisión de Fraga de crear un partido político, Alianza Popular, fue muy importante porque
facilitó mucho la coordinación en torno a la ley, es decir, facilitó mucho la anticipación por parte del gobierno de cuál iba a ser el comportamiento de los procuradores. Y eso, que tuvo sus ventajas, tuvo también sus inconvenientes, porque ese grupo se constituyó también con un gran número de procuradores en Cortes partidarios de una reforma, pero que no de nuestra reforma. Alianza Popular tenía en aquel momento, y no estaba claro, entre 150 y 170 procuradores detrás suyo. Fraga, por supuesto, trató de sacar beneficio, es decir, a cambio del apoyo de Alianza Popular vamos a obtener algunas recompensas, y sobre todo presionó con la regulación electoral. La simple existencia de un partido político del que no sabemos cuántos diputados tiene ni qué va a votar era un motivo de preocupación y les quitó el sueño. Tal vez estemos viendo las últimas fases de un juego de faroles contra faroles, en el que la Alianza Popular intenta forzar una negociación. Estamos asistiendo a una especie de desenlace en el proceso de cambio que comenzó con la muerte de Franco hace un año. Continúa la guerra de nervios. Suárez, que era un político con una gran habilidad para la estrategia de corto plazo, entendió que había que crear un clima favorable para que aquellos que estaban indecisos o que tenían opiniones encontradas acerca de qué hacer en aquella encrucijada se pusieran del lado del gobierno. Álvarez Molina. No. Álvarez Romero. No. No. Andújar Rodríguez. Sí. Sí. Anguera Sanso. Sí. Angulo Monters. Sí. Sí. Aparicio Alcalde. Sí. Sí. Arambarri Epelde. Sí. Vale. Aramburgo Larán. No. Yo recuerdo ese viaje. Fueron mi padre y mi madre, fueron los dos. Yo era pequeña. Y ahí en Panamá, pues igual estuvieron... Pues fue un viaje largo, sí. Creo que fue casi un mes, creo recordar. Estuvieron también viajando por distintas islas, tuvieron la oportunidad de ver el Caribe. Era procurador sindical y era una parte importante de su trabajo, estar siempre yendo a países en el extranjero, y lo recordábamos porque siempre nos traía cosas. No sé, mi madre volvió muy feliz porque había probado por primera vez la papaya. Bueno, mi padre también vino con unos zapatos rotos de bailar salsa. Yo sí tengo el recuerdo de él decirme que se iba a Panamá a un congreso. Ahora, de ahí a lo que estaba ocurriendo mientras tanto aquí en España... Yo recuerdo que claro, mi padre no estaba a favor de los cambios que estaban sucediéndose, y en casa la verdad es que no se volvió a hablar del tema, pero era como un secreto que teníamos en la familia. No se hablaba de eso, pero todos sabíamos que nuestro padre había sido, bueno, de alguna manera había sido engañado, y pues se sintió un poco traicionado, la verdad. Fue engañado, o sea, porque no les dijeron realmente cuándo iba a ser la votación. Y no solo Suárez, o sea, cuánta gente no estaba ahí metida y o sea, le ocultaron directamente amigos suyos con los que mi padre dejó de hablar. Y al volver, se encuentra algo totalmente cambiado. Y entiendo ahora quizá porque desde ese momento no se habló de política y mi padre
pasó a ser una persona de bastante mal humor a raíz de este suceso. No sabía que lo habían sacado engañados de España para que no pudieran votar, no tenía ni idea. El 16 de noviembre de 1976 por la tarde, cuando se empieza a debatir la ley, había mucha expectación, muchísima, por parte de los políticos, por nuestra parte, España, todo el mundo estaba pendiente de lo que sucedía aquí porque nos jugábamos mucho. Era muy joven, pero yo sabía que estaba viviendo historia, que eso iba a ser muy importante para la historia de España. Lo que hace un taquígrafo es un documento oficial y transparente, no manipulable, que refleja todo lo que sucede en el Congreso para que lo entiendan las generaciones presentes, las de dentro de 2 años, las de dentro de 10 años y las de dentro de 50 y 100 años. Y quedar para la historia. También recuerdo el pleno como en blanco y negro. Todos señores con sus trajes de chaquetas, sus camisas blancas y sus corbatas sobrias. Y muy pocas mujeres. Muy pocas. Entonces, es una imagen que a mí siempre se me ha quedado fija, decir, ¿dónde me he metido? Es que era mucha tensión la que había, porque no se sabía, de eso nada, hasta el último momento no se sabía si eso iba a salir adelante. Yo estuve en la tribuna arriba, yo tenía confianza naturalmente en las personas que intervenían en defensa de la ley, tenía también confianza en las maniobras más o menos truculentas que pudiera hacer Torcuato Fernández Miranda, claro. Torcuato Fernández Miranda era una persona muy hábil, extremadamente hábil, y bueno, él diríamos que está au-dessus de la mêlée viendo cómo transcurre todo. De acuerdo con lo que sostiene tanto el procedimiento ordinario como el procedimiento de urgencia, las votaciones se celebrarán una vez que termine la exposición total de los dictámenes y, por lo tanto, la deliberación. Ese día fue la defensa de Miguel Primo de Rivera de la ley como ponente y las primeras enmiendas a la totalidad. Por la ponencia tiene la palabra don Miguel Primo de Rivera. Señores procuradores, constituye para mí una gran responsabilidad y a la vez, por supuesto, una preocupación que no puedo ocultar, el encargo de la ponencia de presentar y defender el dictamen del proyecto de la Ley de Reforma Política. La ponencia, compuesta por la señorita Landaburu y por los señores Olarte, Zapico y Suárez, y por quien tiene el honor de dirigiros la palabra, entre las 3 posturas posibles de inmovilismo, evolución o ruptura, la intermedia. Porque saben que la irrepetible autoridad política de Francisco Franco, al que desde aquí proclamo mi lealtad sin renunciar a mi devoción personal por él, a cuya sombra crecí y viví en paz, lo mismo que tampoco renuncio a mi condición josantoniana, es indiscutible que hay que sustituirla por otra autoridad política. Y no precisamente por el que cada uno egoístamente ahora quiera esgrimir. Sea la que sea, venga de donde venga, la pongo en duda. Quiero que el pueblo español me lo diga. Es precisamente ahora la hora de la consulta. El señor procurador, don Blas Piñar López, tiene la palabra para defender su enmienda a la totalidad.
presidente. Señores procuradores, subo a esta tribuna con una doble emoción. Por primera vez hago uso de la palabra en un pleno de las Cortes y lo hago además en una sesión que es sin duda histórica, que será larga y que ha despertado una expectación lógica porque de nuestro voto depende el futuro inmediato de nuestra patria. Dice la ponencia en su informe, al rechazar mi escrito, que doy por supuesto que la Constitución española, conjunto de leyes fundamentales, es de las llamadas pétreas que excluyen la posibilidad de toda modificación. Tal afirmación petrificante carece de fundamento y la reputo gratuita, aunque no me molesta, pues Cristo, al petrificar a Simón, lo hizo piedra angular de la Iglesia y nadie pondrá en duda la fuerza vitalizante y salvadora de semejante piedra. Pero de petrificado en el sentido en que usa el término la ponencia, nada. No somos enemigos de la reforma de nuestro ordenamiento constitucional y jamás hemos dicho que tal ordenamiento sea inmodificable. Todo lo contrario. Por nuestra lealtad al juramento y a la obra de Franco, por nuestra inserción en la realidad española de nuestra época y por un entendimiento sin confusión de cuanto ese ordenamiento constitucional permite, no solo admitimos, sino que deseamos y queremos la reforma. Pero no precisamente esta reforma, porque esta reforma, tal y como la quiere el Gobierno y tal y como la defiende la ponencia, no es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad. Lo que nos achacaron, y sobre todo el Blas Piñar y otros enmendantes también, que aquello no era una reforma, que era una ruptura. Cuando José María Fernández de la Vega hace su discurso de enmienda a la totalidad, acusa a los perdedores de la guerra de misérrima oposición. Es una frase textual. Hoy vengo aquí con mis entrañables compañeros de viaje parlamentario para hablar con sus señorías de otras cosas. Todo estaba atado y bien atado. Atado con nudo insalvable para esa misérrima oposición que con su resentimiento a cuestas ha recorrido durante 40 años el camino de las cancillerías europeas denunciando el pecado de la paz y del progreso de España. Si nosotros preguntamos al pueblo si lo que quiere es la continuidad, si lo que quiere es la transformación, o si por el contrario, tercer posición, si lo que quiere es la evolución dentro de la continuidad. Y al final, en fin, la ponencia no se movió. Se combatió ferozmente. Vamos. Por la ponencia, don Fernando Suárez, señor procurador don Fernando Suárez, en nombre de la ponencia para contestar a las enmiendas a la totalidad. Quienes hemos dictaminado este proyecto de ley, no vamos a intentar disimular con piruetas de última hora nuestras ejecutorias en el régimen. Pero hemos pensado siempre, y no desde hace unos meses, que los orígenes dramáticos del actual Estado estaban bocados, desde sus momentos germinales, a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional. Una situación en la que no vuelvan a dividirnos las interpretaciones de nuestro pasado. En la que no sea posible que un español llame misérrima oposición a quienes no piensan como él. Porque hemos reducido... Es un momento verdaderamente importante porque resume muy bien el temor agresivo del inmovilismo franquista y el discurso aperturista y de concordia de quienes entendieron que en ese momento había que cambiar la ley y dar paso a la democracia, que no era más que dar la voz al pueblo. Continuaremos mañana a las 10 de la mañana. Se levanta hasta entonces la sesión. Ciudadanos demasiada buena estrella. Presidente, a las 10 de la mañana, ¿eh? Punto, estaré controlado.
Yo estaba convencido de que la cosa salía bien. Ya en ese momento yo estaba convencido que salía bien. Yo tenía confianza. Le digo, esto tiene que salir. El momento más crítico que vivió el Pleno de la Reforma Política no fueron las enmiendas a la totalidad, sino la oposición del grupo que lideraba Fraga, que no era procurador en ese momento, pero sí era el líder del grupo, en relación con la ley electoral. Y eso fue un momento muy tenso porque en aquel momento el presidente de las Cortes y el presidente del Gobierno no sabían calibrar cuántos procuradores tenía Fraga, de manera que podía ser que tiraran atrás el proyecto. Fue el momento más crítico y el momento más peligroso, porque Cruz Martínez Esteruelas era abogado del Estado, letrado de las Cortes, era una cabeza privilegiada también, y tenía una artillería pesada tremenda, ¿no? Creo que la historia de estas Cortes, a las que lacónicamente me he referido antes, creo que el talante de los procuradores, creo que incluso esta posición que representa quien habla en estos momentos, que representa indignamente, pero que al fin y al cabo representa, bien merecen que esta Cámara, en trance de transformación y en cierto modo en trance de extinción, pase a los fastos de la historia de España con la posibilidad del decoro suficiente de perfeccionar democráticamente las leyes. Por ello, y aunque repito que el proyecto sí, pero no todos los aspectos, yo me permitiría decir y repito que sin jactancia, señores procuradores, que se podría colocar a muchos de nosotros en posición extrema de abstención, con harto sentimiento nuestro, si no hubiera oportunidad de pronunciarse sobre ciertos puntos esenciales. El grupo capitaneado por Fraga tenía los suficientes procuradores como para vetar toda la ley. ¿Cuál era el problema que Fraga y los suyos veían? El sistema electoral, que era proporcional. ¿Qué quería Fraga? Quería un sistema electoral de los denominados mayoritarios, dividir España en 300 distritos y que en cada distrito se elija una sola persona. Suárez sabe muy bien que si la ley para la reforma política se aprueba con ese sistema electoral, se van a generar dos grandes partidos que compiten por la única victoria que existe en cada distrito. Y esos dos grandes partidos solo podrían ser el de Fraga, que era el número uno en las encuestas, y uno de centro-izquierda, que sería con toda seguridad el Partido Socialista. Y ningún político de ningún país, de ninguna etapa, hace algo que sabe que le va a perjudicar. Primero, estas fuerzas proclamaron la ruptura con la propuesta de designación de un gobierno provisional que nos metiera de lleno en un proceso constituyente. El sentido de responsabilidad de las instituciones y su actuación les disuadió ante la regla. Yo diría que fuertes y admirables. El sueño de los chavales en España en los años 60 era ser futbolista o ser torero. El sueño de Adolfo Suárez era ser presidente del gobierno. Se cuenta que cuando tenía 9 años le preguntaron qué quiere ser de mayor y él respondió que quería ser presidente del gobierno. Y cuando luego estaba en la universidad, a los compañeros le firmaban los libros con la palabra presidente. Y la primera vez que fue a casa de sus futuros suegros,
dijo medio en broma, medio en serio, que, bueno, que estaban cenando con el futuro presidente de España. Realmente parece que lo tenía bastante claro. Suárez era un animal político y durante toda su vida se dedicó a subir por la escala de poder del franquismo. Utilizó toda su experiencia como director de televisión española. Ahí pone a disposición del rey un objeto tan valioso como es Televisión Española para fomentar su imagen, y ahí se fragua esa relación tan especial que tan importante fue para la transición. Suárez es una persona muy ambiciosa, es decir, es una persona que vive con una misión, con un sentido de la realidad, y esa misión y ese sentido de la realidad es totalmente político. Cruz Martínez Esteruelas anunció que si no se admitía en su enmienda y pasábamos al sistema proporcional, probablemente lo que haría Alianza Popular sería abstenerse, y eso era muy grave. Y es evidente lo que pretende el proyecto. Se quiere llegar a la democracia, porque depende del objetivo al que se quiera llegar y cómo se entienda este, para entender la regulación de las Cortes en este proyecto de ley. No se puede desligar la democracia y la regulación de las Cortes, porque estas dependen radicalmente del concepto que se tenga de aquella y prejuzga, en consecuencia, todas las cuestiones de este proyecto de ley. Era una tensión tremenda, tremenda. Todo el mundo sabe que lo que está haciendo Alianza Popular es lanzar un órdago y que está tensando la cuerda. Pero claro, ¿qué ocurre si esa cuerda al final se rompe? Entonces, Torcuato, una vez más, provocó una reunión en la que estaba el gobierno, los ponentes, él. La ponencia me ha solicitado unos minutos para reunirse. Ruego a la ponencia que sean los más escasos. Se suspende hasta entonces. Se produjo una reunión en el despacho del presidente de las Cortes y piensan qué hacer. Ellos están dispuestos a introducir algún cambio en el modelo electoral. Lo único que se podía aceptar era mantener el sistema proporcional con correcciones, que es la enmienda que se introdujo, y ahí es donde llegamos a ese acuerdo. Ellos están dispuestos a cambiar el modelo, a introducir algún cambio en el modelo electoral, pero no lo van a hacer sin que lo sepa la izquierda. Torcuato le dice a Osorio, voy a llamar a Ollero y coméntale si están dispuestos a aceptar una reforma política en la que el modelo electoral sea este otro. Ollero era, digamos, el representante de Felipe González, por decirlo sencillo. Ollero lo que le dice es, sí, nos parece bien. Sí, pero consúltaselo a Felipe. No, si es que está delante de mí. Evidentemente, Felipe González estaba siguiendo por televisión el pleno de la reforma política. Esa negociación se ha ofrecido a la opinión pública desde diversos puntos de vista. Eso que siempre se ha vendido como una negociación entre Suárez y Fraga, en el fondo lo que Stabler nos está diciendo es que Suárez no negoció nada. Su interés desde el principio era ese sistema electoral que luego hizo ver que había sido negociado con los procuradores franquistas, pero era lo que le interesaba a él mismo. Respecto a la controversia entre representación proporcional y mayoritaria, Martín Villa señaló que nunca había sido intención del gobierno hacer otra cosa que establecer un sistema que perjudicara a los partidos menores y agregara escaño a los más grandes. En ese momento, la tesis que yo manejo, y que es la tesis Stabler, lo que está haciendo Suárez es protegerse mediante un sistema electoral proporcional que le conceda algo de poder, que no lo barra del mapa. Porque él está asumiendo que el que va a ganar es Fraga y está asumiendo que el segundo partido va a ser el PSOE. Entonces lo que está haciendo Suárez es elaborar un sistema electoral que le permita sobrevivir. Cuando ya llegó el momento de votar el bloque de la ley, el presidente pidió
Por favor, que alguien de la ponencia lea cómo queda la ley. Hijo, señorita Landaburu, lea usted la ley, o sea que el texto definitivo de la ley se lo conté yo a los procuradores. La disposición transitoria primera ha quedado redactada de la siguiente forma. El Gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores. Las elecciones al Congreso se inspirarán en criterios de representación proporcional conforme a las siguientes bases. 1. Se aplicarán dispositivos correctores para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara. La circunscripción electoral será la provincia, fijándose un número mínimo inicial de diputados para cada una de ellas. Se va a proceder a la votación definitiva sobre el proyecto de ley. La votación será nominal. Torcuato Fernández Miranda se saca el último conejo de la chistera. Anuncia que la votación va a ser nominal, a viva voz, uno por uno, poniéndose de pie. Y todo esto con las cámaras en directo, con los españoles en el cogote viendo lo que vota cada uno. Los procuradores están ya literalmente atrapados, no tienen escapatoria. No es lo mismo votar por papeleta en la que nadie te ve y no sabes qué es lo que has escrito, a tener que pronunciarte públicamente. Más allá del hecho en sí de tomar la decisión de votar, tenían que sentir la presión social, histórica, de ver qué hacía España hacia el futuro después de 40 años de dictadura. Ruego silencio. Don Jaime Abella de Castro. Sí. Don Francisco Ángel Abella Martín. Sí. Don Fernando Acedo Ricos Emprún. Sí. Fernando Aldana Ocio. Sí. Don Jerónimo Almagro y Montes de Oca. No. Don Antonio Álvarez Iglesias. No está. Don Juan Antonio Arias Bonet. No está. Don Honorio Calderón Leal. No está. Don Fernando Fugardo Sanz. No está. Don Alberto García Ortiz. No está. Don Augusto de Llera López. No está. Don Ignacio Morilla Alonso. No está. Don Domingo Peiró Rivas. No está. Don Juan Ros Picañol. No está. Don Francisco Balbona Loro. No está. Don Jesús Yagüe Yus. No está. El señor secretario proclamará el resultado de las votaciones. Total de procuradores que integran la Cámara, 531. Número de procuradores que constituyen la mayoría absoluta, 267. Total de procuradores presentes, 497. Quórum de los 2/3 de los presentes, 330. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Yo entré justamente cuando se terminó la votación y lo que sí recuerdo fue la cara de felicidad de Suárez, esa sensación de alivio, como diciendo, por fin. Era muy joven, pero yo sabía que estaba viviendo historia, que eso iba a ser muy importante para la historia de España. Yo había llevado como invitados a unos amigos y ya se había disipado todos los grupos, íbamos por la calle Jovellanos
andando y entonces pasó Torcuato en su coche. Entonces paró el coche, se bajó y me vino a darme la enhorabuena. La verdad es que me emocionó tremendamente. Bajó del coche a darme la enhorabuena. Si esta operación tuvo éxito, que parece que lo tuvo evidentemente, pues fue ejecutada magistralmente y se darían cuenta que habían sido engañados algunos después de haber sido engañados. Yo me lo creo todo, me lo creo todo. Me creo que les engañaran, que les llevaran, me creo todo. Les hizo todo tipo de estratagemas para que saliera adelante, porque nos jugábamos mucho. Una forma de quitar presión a la olla express, pues está bien, me parece bien. No hacen daño, al contrario, le proporcionan un placer. Mira, peores fórmulas de represión ha habido. Bueno, algunas cosas de estas, pues uno entonces era muy joven, pero en fin, lo que hice, lo hice. Y no me fusilaron entonces, pues espero que no me fusilen ahora. Posiciones maquiavélicas en ese momento, pues bien, pues yo también las tuve. Yo también las tuve. Tiene que pasar el tiempo, es decir, por eso algunas de estas operaciones se mantienen en secreto durante muchos años. Si imagínate que uno descubriese el secreto pocos años después. Esa sensación que me preguntabas de los procuradores en Cortes, probablemente las tendría mucha más gente. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Y por qué no nos dejaron a nosotros? ¿Y por qué? Habría muchos por qué y pocas respuestas, ¿no? Los que te eligen a ti son los que consideran tus valores. Para un tema determinado. Entonces me eligieron a mí, no lo sé por qué, pero me eligieron. No, me eligió Adolfo Suárez. Por favor, transmita el siguiente mensaje al presidente del gobierno Suárez. Estamos muy satisfechos con los resultados del referéndum, que usted ha dirigido con tanta habilidad. Está claro que el éxito de la transición en España se debe en gran medida a su liderazgo decidido e imaginativo, y estamos convencidos de que sabrá afrontar los nuevos desafíos que se presenten. Le enviamos nuestros mejores deseos para el futuro. Kissinger.